Amados hermanos, y espero que sea la suya, que lo último que pase por su mente es verme a mí, sino que podamos ver a Cristo en medio de todo, porque las Escrituras son todo de, por y hacia Cristo. Él es la razón de todo ser. Él es el motivo por el que hoy podemos estar reunidos el día del Señor, el pueblo del Señor, alabando a su Señor. De modo, hermanos, que sea nuestra oración, que el Señor nos hable por medio de su palabra, que nos edifique, nos transforme, nos salve, y sobre todas las cosas que no permita que los labios falibles de su siervo sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy, si se dieron cuenta, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo. Y espero no se les haya olvidado nuestra serie. En el libro de Éxodo la hemos titulado Un grandioso libertador. La premisa del Éxodo, pero refrescar la memoria, mis amados hermanos, Dios, en cumplimiento de las promesas hechas a Adán, Abraham y al resto de los patriarcas, se manifiesta como poderoso Salvador en beneficio del pueblo prometido. El Éxodo es un libro de salvación. El Éxodo es un libro de liberación. Y al mismo tiempo, el Éxodo es un libro de revelación. Dios se da a conocer en el Éxodo. ¿Recuerdan? Se lo he dicho varias veces, Faraón por allá, cuando estamos por el capítulo 5, llega Moisés y le pregunta, dice Jehová que deje ir a mi pueblo, y el Faraón contesta, ¿y quién es Jehová para que yo lo escuche y haga lo que él dice que tengo que hacer? Y hermanos, todos sabemos la historia. Faraón y Egipto conocieron quién era Jehová y lo conocieron, quién es Jehová, y lo conocieron a través del juicio. Igualmente, mis amados hermanos, el pueblo de Dios conoce a su Señor, pero lo conocen como Redentor, lo conocen como misericordioso libertador, lo conocen como poderoso Salvador hasta el Éxodo. Y luego del Éxodo, en el camino por el desierto, lo conocen como un gran proveedor, lo conocen como un gran sustentador, lo conocen como un gran protector, lo conocen como estandarte de su pueblo. Su pueblo iba a conocer al Señor. Ahora, mis amados hermanos, en el capítulo 19, si no les han fallado la memoria, nos encontramos con el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí, y aquí iban a permanecer ya hasta el final del libro. Pero quiero que recuerden, hermanos, cuál es el propósito de la estadía, cuál es el propósito de estar allí en el monte de Dios. Y la razón, mis amados hermanos, era que allí se iban a establecer los fundamentos, los principios fundamentales de la nueva nación, el nuevo pueblo que se había hecho nación en la tierra de Egipto. Recuerden, hermanos, que cuando llegó Jacob con su familia a la tierra de Egipto, eran como 70 personas, más o menos, pero al salir en el Éxodo, hermanos, había por lo menos 2 millones de personas. Todo esto de nuevo como testimonio de la fidelidad de Dios por su promesa y por su pacto. Y hablando de pacto, mis amados hermanos, esta nueva constitución que vemos aquí representada en los 10 mandamientos iba no solamente a ratificar en qué fundamento se establecía la nación, sino que también iba a delimitar los términos
de la relación del pueblo con su Dios. Y esto se hace de una manera formal, de una manera solemne. Y eso es lo que ratifica, mis amados hermanos, los eventos de la primera tabla. Hay un lenguaje formal, hay un lenguaje de pacto. Y se nos permite recordar, mis hermanos, que lo que vemos aquí es cierto. Dios es un Dios de pacto. Dios se relaciona con su creación, con toda su creación en términos de pacto. Usted está o en Adán, en el pacto de obras, o usted está en Cristo, en el pacto de gracia. Pero sea como sea, usted está en pacto con el Creador de la tierra. Gústele o no le guste. Y los términos del pacto son pacto, es un pacto de vasallaje, no es un pacto de iguales. El pacto de vasallaje es un pacto en el que hay un soberano, hay un jerarca que dicta los términos de la relación y hay un vasallo que se sujeta a los términos de la relación. Así es como obra nuestro Dios soberano. Ahora, hermanos, la porción de nuestro texto registra precisamente la respuesta de Pablo, del pueblo, perdón, para no volver de aquí, a la proclamación del decálogo. Ahora, hermanos, para muchas personas la proclamación del decálogo termina en el versículo 21 y a partir del versículo 22 inicia lo que algunos estudiosos describen como el libro del pacto. Y en ese, a partir del versículo 22 hasta por lo menos el capítulo 24, se ve al Señor ratificando el pacto y permitiendo que podamos observar cómo se ven los 10 mandamientos puestos en práctica. Ustedes y yo vamos a observar cómo los 10 mandamientos se ven en el día a día a partir del versículo 22. Ahora, hermanos, hay una razón por la cual he decidido leer desde el 18 hasta el 26. No quise cortar en el versículo 21, hermanos, no porque el capítulo termina el 26, sino porque quiero que noten, hermanos, que hay una conexión profunda, hay una conexión inevitable entre el temor a Dios y una vida piadosa. Hay una conexión profunda entre el temor reverente y una vida devocional. Fue Juan Calvino quien dijo en una ocasión: es en vano que hablemos de justicia aparte de la religión. Esa justicia no tiene más belleza que la del torso de un cuerpo sin cabeza. La religión no es meramente la parte principal, es el alma misma por medio de la cual todo vive y respira. Sin el temor de Dios, los hombres ni siquiera practicarían la justicia y la caridad entre ellos. Hemos visto hasta aquí, mis amados hermanos, que los mandamientos nos han enseñado que hay una conexión entre el amor a Dios que nos lleva a amar al prójimo. Hemos dicho que una correcta relación con Dios en virtud de nuestra justicia en Cristo nos lleva a una correcta relación con el prójimo. No hay correcta relación con el prójimo si no hay correcta relación con Dios. Y al mismo tiempo vamos a observar, mis amados hermanos, que el temor de Dios está ligado a una vida de adoración y contemplación de quién es Dios. Y por eso titulé el mensaje de esta mañana: en presencia del Dios vivo. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? Con la gracia del Señor, que podamos observar que Dios llama a su pueblo a lo que es una nueva vida
Una vida que es la respuesta a la manifestación de la gloria de Dios en beneficio de su pueblo. Quiero que notemos tres cosas para ilustrar lo que acabo de decir. Lo primero que vamos a ver es la reacción del pueblo en el versículo 18. Luego vamos a ver la mediación de Moisés a partir del versículo 20. Y vamos entonces finalmente a ver la provisión que hizo Dios para su pueblo en esta manifestación. La reacción del pueblo, la mediación de Moisés y la provisión de Dios para su pueblo es lo que quiero que observamos a partir del versículo 18 hasta el versículo 26. Ahora, hermanos, sin más preámbulo, quiero llamar su atención a la reacción del pueblo. Quiero que recuerden, hermanos, es importante que recordemos que la revelación del decálogo, la revelación de los 10 mandamientos no se dio de manera ordinaria. No fue como cuando el hermano Ricardo leyó hace un momento cada uno de los 10 mandamientos. La proclamación de la ley en el Sinaí debía ser un evento formal, solemne y sobre todas las cosas debía ser un evento inolvidable, el cual requería que el pueblo de Dios estuviera preparado para ese evento. Si recuerdan bien, vimos en el capítulo 19 que los israelitas debían santificarse, lavar sus vestidos, inclusive debían abstenerse de intimidad con sus esposas, había que dejar a la esposa tranquila para estar preparados a ese encuentro con Dios. Porque, mis amados hermanos, iba a sonar la trompeta o la bocina, como prefiera usted decirlo, y esa sería la señal para tener el encuentro con Dios. Y el texto bíblico nos está revelando lo que se conoce como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación temporal visible de la gloria y la presencia de Dios. Quiero que recuerden, hermanos, los 10 mandamientos están enmarcados, están entre una teofanía. Por lo tanto, no debemos tomar a la ligera lo que se está dando en el medio, que fueron los 10 mandamientos. Vuelva conmigo al capítulo 19, por ejemplo, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y vaya mentalizándose a la descripción, vinieron truenos y relámpagos o destellos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina ligeramente fuerte, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora le pido que con eso en mente se adelante al versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esto es importante, hermanos, porque así fue como los israelitas escucharon la revelación del decálogo. Este era un evento sobrenatural. La razón por la que leímos todo el capítulo 20 nuevamente, hermano, era que Dios quería su mente envuelta al escuchar cada uno de los mandamientos en esta teofanía que se nos describe aquí. Que nos mentalicemos de que los israelitas escucharon los 10 mandamientos, oyendo y viendo todo lo que les acabo de describir. Miren lo que dice la primera parte del versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. En ese contexto se dan los 10 mandamientos que estamos observando.
Las teofanías en el Antiguo Testamento hablaban de la majestad, la santidad, la trascendencia divina y también apuntaban, mis amados hermanos, al justo juicio de Dios, todo al mismo tiempo. Digo esto, hermano, porque esto debió haber causado una fuerte impresión en los israelitas. Probablemente aún ellos no comprendían ni el aspecto positivo ni negativo de la ley que hemos estado hablando, pero sin duda alguna, mis amados hermanos, mientras escuchaban de la trascendencia de la boca de Dios, sabían que lo que estaban escuchando no era cualquier cosa, uno, y dos, sabían que lo que estaban escuchando era autoritativo. ¿A qué me refiero con que es autoritativo? Que lo que estaban escuchando regía todas las áreas de su vida. Es por eso, hermano, que algunos teólogos de corte liberal, debo decir, han hecho ingentes esfuerzos para decir que lo que nosotros estamos leyendo aquí, eso no pasó, eso es un cuento. Realmente era una historia normal y Moisés escribió un par de cosas ahí. Pero, piénsenlo bien, hermanos, si fue así, quiere decir entonces que Moisés estaba haciendo una treta para tratar de controlar al pueblo. Ahora, hermano, eso ya lo hemos escuchado, ¿cierto? La religión es el opio del pueblo y la gente no es libre porque están oprimidos por la religión. Pero hablemos de Moisés un momento, hermano. ¿Usted cree que el trabajo que Moisés tuvo ahí era algo que él quería? ¿Cuánto se estaba ganando Moisés en este trabajo de ser el director o el presidente de la congregación de Israel? No se estaba ganando absolutamente nada. De hecho, no fue a la tierra prometida en esa labor. El punto con esto, hermanos, a lo que voy es que ustedes encontrarán personas tratando de decirles a ustedes que Dios es un mito, que Dios es real, que Dios no habla. Eso es lo que vemos descrito en el capítulo 2 o el Salmo 2, de los cuales el Señor se burla. Pero mis amados hermanos, lo que nos recuerda esta teofanía, y lo primero que quiero recordarles esta mañana, Dios no solamente habló, sino que Dios también habla hoy. Y mis amados hermanos, cuando Dios habla, hay que responder. No se puede ser impasible. Cuando Dios habla, un resultado se tiene que dar. Ahora, es cierto, Dios probablemente no hablará tan estridentemente como habló antes. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, notemos, hermanos, Dios hoy nos muestra pequeñas manifestaciones de lo que pudo haber sido, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se han asustado o han brincado al escuchar un trueno sonando a la espalda suya? ¿Cuántos de ustedes se han asustado a ver el destello de un relámpago? ¿Cuántos de ustedes se han sentido en pánico al sentir la tierra temblando en 2 grados de la escala de Richter? Ni siquiera voy a hablar de 8 grados de la escala de Richter. Si usted ha sentido todas esas cosas, ha tenido una leve probadita de lo que pudieron haber tenido los israelitas en el monte Sinaí. Sin embargo, hermanos, permítame recordarles sobre todas las cosas. Dios nos habla hoy por su palabra y por su Hijo, el Verbo encarnado. Nunca se olvide de eso. Le hago la pregunta no para que me responda a mí, sino para que lo medite. ¿Usted es consciente de la trascendencia divina cuando lee la Biblia? O cuando usted lee la palabra de Dios, la lee como si fuera un cuento de hadas, es una historia de Condorito, la fábula de Esopo, o la lee como lo que es. Mis amados hermanos, cuánto bien nos haría leer las Escrituras, conscientes de lo que son la palabra poderosa, viva y eficaz del Dios vivo.
Por ende, usted y yo podemos comprender la reacción del pueblo en la segunda parte del versículo 18, ¿cierto? Y viéndolo, el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron y se pusieron de lejos. La palabra traducida temblaron allí, mis amados hermanos, conlleva la idea del estremecimiento. Buscaron guarecerse, mejor dicho, porque la presencia trascendental de Dios era tanta. Lo que los israelitas veían causó temor en sus corazones. Ahora, usted podrá hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué temblaron? ¿Por qué se alejaron? Ahora, mi intención en lo que resta de la mañana es tratar de responder esa pregunta. Sin embargo, quiero que sepan que algunas personas piensan que el temor escrito aquí no era un temor apropiado. Consideraron que los israelitas no debían reaccionar así porque ya Dios le había hecho la invitación, ya ellos habían escuchado el sonido de la bocina una vez, así que esa era una reacción desproporcionada para algunos. No obstante, mis amados hermanos, creo que es precisamente el temor que vemos aquí lo que el Señor quería producir. Por ejemplo, vuelva conmigo al capítulo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo aquí en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y note, y también para que te crean para siempre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Esta teofanía tenía la intención de quedarse marcada en la retina y en los cerebros y en los corazones de los israelitas para siempre. Segundo, recordarán, hermanos, habían genuinas advertencias de índole mortal de no acercarse demasiado. ¿Lo recuerdan? Yo digo, aquí está la línea. El que se cruce esa línea o se acerque a esa línea, sea hombre o animal, va a morir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es santo. El pueblo de Dios tenía que entender que acercarse a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Yo no estoy lidiando con cualquier persona, no estoy lidiando con cualquiera. Escucha lo que dice el hermano William de Cameron. Ni el temor reverencial y la adoración que surgen de la comprensión de Dios como de su amor santo excluyen el temor, que es la reacción lógica ante la conciencia de su desagrado. Yo estoy de acuerdo con el hermano William aquí. Yo considero, hermano, que la teofanía que vemos aquí descrita busca afirmar la necesidad de un temor reverente y la necesidad de un mediador. Dios sabía lo que estaba haciendo aquí. Lo primero que hemos de recordar, hermano, porque a veces siento que el pueblo de Dios lo olvida, es que necesitamos reconocer al Dios que adoramos. Ustedes saben, hermano, que la piedad o la vida religiosa en el Antiguo Testamento se fundamenta en el conocimiento de Dios por la fe y el actuar en virtud de dicha revelación divina. Dice la Escritura que Abraham estaba haciendo lo suyo, adorando a Dios el pagano, hasta que escuchó la revelación divina, escuchó la palabra de Dios diciéndole: ven a tu tierra y tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Y en virtud de esa revelación, Abraham actuó. Más adelante vemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mis amados hermanos, el actuar de manera consecuente con la revelación divina, en temor solemne, en temor reverente, es lo que nosotros definimos como el temor de Jehová.
Salmo 111, versículo 10 nos enseña: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En la secuencia, temor de Jehová, actuar consecuentemente con la revelación divina de guardar sus mandamientos, permanece para siempre. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, o sea, vivir de manera piadosa. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, el Señor dice que la ama ahí, ¿verdad? Que la aborrezco, la detesto, es lo que dice el Señor. Salmo 147, 11, para lo que está tomando nota. Dice la Escritura: se complace Jehová en los que le temen. Voy a decir a más a ver aquí: se complace Jehová en lo que le teme, no el que brinda, no el que salta, no el que canta bonito, no el que más da a la iglesia. Se complace Jehová en los que le temen. Somos hermanos, y en lo que esperan en su misericordia se complace Jehová. Y somos hermanos, todo esto lo digo porque los israelitas estaban en presencia de Dios, y estar en presencia de Dios, escuchar su palabra en medio de esa teofanía, tiene implicaciones. Las implicaciones, como vemos en el versículo 26 y como vemos en el resto del pasaje, son la adoración y la obediencia. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? La revelación de Dios, el Dios revelarse a sí mismo, el Señor revelarse a usted y a mí en Cristo, pide consideración de nuestra parte, pide honor y pide también una respuesta correcta y una correcta manera de vivir. Esa es la respuesta a la presencia del Señor. Somos llamados a reverenciar la presencia de Dios, no considerar cualquier cosa estar reunidos y decidir que está aquí. ¿Recuerdan el primer viaje de Moisés al monte Sinaí? Cuando escuchó y vio a la zarza, cuando se fue a acercar, lo primero que escuchó: quítate los zapatos, que no está en cualquier lado, está en tierra santa. Y eso no quiere decir ahora que nosotros tenemos que venir a entrar aquí descalzos, porque esta no es la tierra santa. Pero la idea entonces, hermanos, es que reconozcamos que estar en presencia de Dios requiere reverencia. No es cualquier lugar. No estamos haciendo cualquier cosa aquí. Estamos en presencia del Todopoderoso. También, mis amados hermanos, el temor reverente implica tener reverencia por el nombre de Dios. Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Usted es consciente, mi amado hermano, que su existencia y la mía son para la gloria de Dios. Fuera de la gloria de Dios, nuestra vida es vana e inútil. Vivimos para la gloria de su nombre. Por eso cantamos al Rey bendito esta mañana: gloria a su nombre. Por eso cantamos a su grandeza. ¿Saben qué más hemos de reverenciar con temor, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Lea conmigo, por ejemplo, Isaías 66:2. No que el tono que da el Señor aquí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante qué cosa, hermanos, ante mi palabra. ¿Saben qué más hay que temer reverentemente del Señor? Su juicio. Un texto más en esta línea, hermanos. Quiero hacer este punto claro. Apocalipsis capítulo 14.
versículo 7. Bonito que a veces se canta, ¿cierto? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es a él al que debemos reverenciar. ¿Y por qué es importante recordarlo, hermanos? Porque la imagen idólatra que nos hemos hecho del Señor barbón que está en la túnica en el cielo, tomamos una margarita concediéndole deseo a todo el mundo, no incita a la reverencia. Por eso, hermano, Dios voluntariamente se muestra como fuego consumidor. Entonces, estoy en desacuerdo con la idea de que los israelitas no reaccionaron bien. Yo creo que los israelitas reaccionaron de la única manera que se puede reaccionar. Piénselo por un momento, hermano. Ninguna de las teofanías de Abraham hubo terremoto. En ninguna de las teofanías de Abraham hubo relámpagos, y destellos, y fuego, y humo. Y Dios habló con Abraham. Pero Dios quería marcar algo. Somos hermanos. Cuando consideramos la reacción de los israelitas, es el resultado, mis amados hermanos, de ser conscientes de lo que es la trascendencia divina, que era probablemente mucho más de lo que pensaron que verían en el capítulo 19. Recuerden, en el capítulo 19 decían los israelitas, vamos a hacer todo lo que Dios diga. Tú di, Moisés, y lo vamos a hacer. Pero probablemente no se imaginaron la experiencia de ver a Dios vivo así. Se dieron cuenta, mis amados hermanos, que las reclamaciones divinas son más amplias de lo que podían pensar, que cubrían todas las áreas de la vida. No era algo externo solamente, sino que era algo interno. Hasta allá del Señor. Era un llamado a un nuevo estilo de vida y a un nuevo estándar de justicia para toda la vida. Eso fue lo que vieron mientras escuchaban el mandamiento. Las demandas de la ley, mis amados hermanos, son llevadas. Y le digo más, las demandas de la ley requieren perfección. Y eso es lo que estaban escuchando en medio del trueno. Por eso considero también, hermanos, que es probable que la ley también trajera la conciencia de juicio. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando usted y yo estamos realmente en presencia de Dios, en lugar de llenarnos de orgullo, cuando estamos en presencia de Dios, somos conscientes de lo trascendentalmente santo que es Dios y lo trascendentalmente no santos que somos ustedes. Eso es lo que sucede cuando realmente usted está en presencia de Dios. Somos conscientes de nuestra falta de santidad. Nuestro pecado se hace extremadamente evidente. Siempre me gusta poner este ejemplo. Isaías 6:5. ¿Recuerdan? Isaías está viendo el trono del Señor alto y sublime. Hermano, no es un ateo lo que estoy diciendo. El profeta Isaías, viendo al trono de la gracia, los querubines, santo, 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 y él en medio de todo esto, el versículo 5 dice, entonces dije de Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová. Yo no noto que Isaías dice, ya era hora de que entrara en este momento. Yo estaba esperando mi turno, que se reconociera mi santidad. Fue consciente de su realidad espiritual. Podemos hablar en el Nuevo Testamento, recuerdan el incidente de Pedro con el Señor. Pedro se sentía más sabio que el Señor, y el Señor le da una lección de quién era él. Y dice Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por eso, mis amados hermanos, los ejemplos de Isaías y Pedro, ningún ateo, ya le hago la recalcación, ningún ateo nos ayuda a comprender por qué el pueblo reaccionó como reaccionó. Como dije, mis amados hermanos, la teofanía es un llamado a reconocer la necesidad de un mediador reverente, y al mismo tiempo la teofanía plantea la necesidad de un mediador. La teofanía plantea de que no hay comunión con Dios si no hay un intermediario. Dice el hermano Philip Wright que cualquiera que alguna vez haya tenido el más mínimo vislumbre de la verdadera gloria de Dios se ha llenado de temor. Él es un Dios imponente y todopoderoso, cuya santidad es terror para los pecadores. Por eso vemos lo que dice el versículo 19, ¿cierto? ¿Qué dijeron los israelitas? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no. Esa sensación era la que tenía Isaías. Esa era la sensación que tenía Pedro. No, tenemos que nos vamos a quedar sordos. No queremos morir delante de tu presencia. Pidieron a alguien que hiciera el nexo. Y lo bueno, hermano, que ya el Señor había hecho provisión para ese mediador. Yo creo que en el capítulo 3 había hecho provisión de ese mediador. Para que sepamos, mis amados hermanos, Dios da aquello que requiere de sus hijos. Un mediador es alguien que se encuentra entre dos posiciones opuestas. La misión del mediador es unir dos partes en conflicto, y esto era precisamente lo que necesitaban los israelitas. Alguien que se interpusiera entre el cielo y la tierra, alguien que cerrara la brecha entre lo divino y lo humano. Estaba alguien que entrara en el velo de la oscuridad de Dios. Estaba en necesidad de alguien que los representara delante de Dios, y alguien que representara a Dios delante de ellos. No te estoy viendo por dónde voy, hermano, ¿cierto? Pero no, hermanos, hablé de que íbamos a ver también la mediación de Moisés, porque en este caso el mediador es Moisés. Y el mediador entra en acción inmediatamente en el versículo 20, ¿cierto? Y Moisés respondió al pueblo. ¿Cuáles fueron sus palabras? No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no teméis. Hay dos cosas que quiero llamar su atención ahí brevemente, mis amados hermanos. Moisés vino a hablar al pueblo de parte de Dios, a resolver el problema del temor, a traer revelación divina que ellos pudieran escuchar. Deuteronomio 5:5, Moisés le recuerda al pueblo, precisamente le dice: yo estaba entonces entre Jehová y entre ustedes. ¿Con qué propósito? Para declarar la palabra de Jehová. ¿Por qué Moisés tenía que declarar la palabra de Jehová? Porque tuvisteis temor del pueblo y no se quisieron acercar. El mediador trae palabra, trae revelación, nos habla de parte de Dios, nos conecta con Dios. Es lo primero. Y lo segundo, pero antes de lo segundo, es importante notar cuál es el mensaje que trae el mediador. El mediador trae un mensaje aquí que no es de condenación. ¿Cuántas veces en la Escritura hemos escuchado no temáis? De nuevo, todo esto ratifica el principio de que cuando estamos en presencia de la divinidad, lo primero que debe surgir es temor, reverencia. Y la palabra del mediador es no
temor. No temor. Porque el Señor vino a hacer dos cosas, se nos está diciendo aquí. La primera es probarnos. Y la segunda es marcar el temor suyo en nuestros corazones. ¿Con qué propósito, hermano? Para que no pequemos. Esa es la idea. El temor reverente, voy a comenzar a hablar, busca prevenir el pecado. Y es por eso, hermano, que la imagen idólatra que nos hemos hecho del Señor barbudo y bonachón, que no le importa lo que hacen los hijos acá abajo, porque tú te metiste en la piscina allá atrás, o porque tu mamá está en la iglesia, ha hecho daño. Algunos, lastimosamente, en nuestros círculos bautistas dicen: yo me bauticé a los 12 años, así que yo puedo vivir como yo quiera, porque ya yo me bauticé. O un día yo pasé al frente, o un día yo levanté la mano, así que Dios está bien conmigo y yo con Él. Y no importa cómo yo viva. Hermano, ¿por qué dice Proverbios 16? Proverbios 16 nos enseña que el temor de Jehová no guarda de pecado. El temor de Jehová no guarda de pecado. Y es muy importante a recordar aquí, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es justo también. Pero no estaba recordando, ¿cierto? Lo otro que dice el texto, o la palabra que trajo el mediador, es que Dios vino a probar. Esa palabra probar la vimos ya cuando se dio el incidente de las aguas amargas. ¿Se acuerdan, hermano? Esa palabra la hemos visto, y cada vez que la hemos visto es un recordatorio de que Dios quiere ver la obediencia de su pueblo. El amor a Dios o el temor reverente repercute en obediencia a la palabra de Dios. Dios le da al pueblo otra prueba de Él en el monte Sinaí. Su ley iba a ser una prueba de su obediencia. Ahora les pregunto, hermano, ¿pasaron la prueba? No. Todos nos acordamos de un pequeño incidente con un pequeño animal de oro que se hicieron en una ocasión, ¿verdad? La evidencia es que no pasaron la prueba. Ratificando lo que les digo, hermano, que la ley cumple el propósito de mostrarle a usted y a mí nuestro pecado. Esto es lo que nos muestra ese texto. ¿Qué más hizo el mediador? Versículo 20. Versículo 21, perdón. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando usted ve esa palabra oscuridad y no piense que el Señor está en un averno profundo, eso es lo que nos está tratando de decir el texto. Lo que el Señor está diciendo aquí es que hay un velo para la gloria de Dios. La gloria de Dios está velada en este momento, velada, y el mediador fue el dio acceso directo a Dios mismo. Entonces ya vemos, hermanos, que había la necesidad de un mediador. Igualmente Dios hizo provisión de ese mediador. Quiero cerrar mostrando que Dios hizo una provisión más. ¿A qué me refiero con eso? Allá vamos al versículo 22. Vamos a luego cerrar en la aplicación. Jehová dijo a Moisés: ¿dónde se dan estas declaraciones? Estas declaraciones serán tras el velo santo del Señor, mientras el pueblo está esperando que se les dé. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ven que eso le da una marca a la idea en el corazón del creyente.
no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Ok, dos cosas que quiero mostrarle aquí, mis amados hermanos. Hay aquí donde se puede decir que se comienza a ver la aplicación del decálogo. Y si usted leyó el versículo 22, ¿de qué mandamiento? Versículo 23 particularmente. ¿De qué mandamiento se está acordando usted? Automáticamente su mente debe volver al primero y al segundo mandamiento. De nuevo, el Señor está recordando la importancia de que usted y yo comprendamos que Él es el único Dios verdadero. El Señor nos está llamando a su pueblo, que somos nosotros, a un cambio de vida en el que dejamos de adorar falsamente a dioses falsos y entramos a una nueva vida donde adoramos al único Dios verdadero. Es lo primero que se nos está recordando aquí. Una nueva vida, pasar de los ídolos a los altares. ¿Qué se adoraba en Egipto? Ídolos a diestra y a siniestra. De acuerdo a la descripción biológica que estuvimos estudiando aquí, todos los animales con forma de cabeza de sapo, cuerpo de hombre o cabeza de serpiente, cuerpo de mujer. Eso era lo que abundaba en Egipto y lo que estaban acostumbrados a ver y que probablemente iba a querer modernizar. Pero no, hermanos, versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él. ¿Qué cosa? Tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo quisiere que esté la memoria de mi nombre, vendré y te bendeciré. Ok, hermano, no se me vaya ahí. Ahí hay dos cosas. Aquí se ve la provisión que hizo Dios. ¿En qué estado queda el pueblo cuando escucha el decálogo? Ay de mí, que soy adúltero, idólatra, homicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la misma pregunta que usted y yo deberíamos hacerlo, ¿no? Haber visto el decálogo, porque nos dimos cuenta que ninguno de nosotros cumple el decálogo a la perfección, ¿cierto? Nos dimos cuenta que nosotros también somos idólatras, que también tomamos el nombre de Dios en vano, que también profanamos el día de reposo, que también deshonramos a nuestros padres y a nuestras madres, que también matamos, que también robamos, que también adulteramos, que también mentimos, que también somos codiciosos. Y la respuesta a eso es: ay de mí, ¿cuál es mi esperanza? Y saben que, hermano, este pasaje nos dice de antemano: Dios sabía que ninguno de ustedes puede guardar la ley perfectamente. Ahí sí que hizo provisión. ¿En qué consiste la provisión? En el sistema de expiación del pecado. Para eso del altar, para adorar y para expiar los pecados. En ese altar, dice el Señor, ahí sacrificarás holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde quisiera que esté la memoria de mi nombre. Y vendré ahí y os bendeciré. De modo que Dios hizo provisión para el perdón del pecado de su pueblo mediante el derramamiento de sangre. Lo primero que vemos ahí es esto. ¿Sabe qué más también? Versículo 25. Si me hicieres altar de piedras, no labres de cantería, porque si gastares herramientas sobre él, no profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Por qué el Señor es tan quisquilloso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él decide cómo ha de ser el trabajo. ¿Okay? Él no es iniciativa de la persona.
Yo te alabo, Señor, a mi manera. Me he escuchado en decir eso. Señor, yo sé que yo no soy muy de iglesia, pero yo te alabo a mi manera. Yo te alabo desde mi casa, yo pongo la radio y ahí pongo a Nancy Amancio y yo te alabo ahí. Ojo. Yo te alabo como todo me fluye de mi corazón. Ese no es el mensaje bíblico. Dios se le adora como Él establece que es adorado. ¿Y sabe cómo estableció que fuera adorado? Como lo hicimos nosotros hoy, cantando alabanza a su nombre, orando, leyendo la Biblia, predicando la palabra. Así se alaba a Dios. ¿Ok? Eso de que darle una vueltecita, eso no está ahí. ¿Ok? Por darle una sentadita, eso no está ahí. Solamente ratificando que se alaba a Dios como Él dice que es, sin añadir ni restar. Porque es precisamente lo que se me está diciendo aquí. Mi adoración es simple. No, Señor, pero yo quiero una producción, yo quiero humo, quiero láser, quiero efecto. Pero mire, el Señor dice ahí, la piedra no me la labre. ¿Saben por qué? Que le gusta la producción y la pompa a los paganos. Era lo que labraban tierra, hacían pirámides. ¿Ok? Pon ahí 4 bloques, no. Había que cortar esa piedra para que tuviera la forma triangular que la gente ve y que va a visitar, ¿cierto? Había que ser pomposo. ¿Saben qué más había que ser? Sensual. La gente adoraba desnudo. En muchos casos. Por eso el Señor tiene que decir ahí, no quiero a nadie subiendo a mi altar y que se le vean las vergüenzas. Todo esto de nuevo, hermano, para recordarnos, a Dios se le adora como Él quiere y se le adora en santidad. Simpleza y santidad. Hermano, si a usted en algún caso le aburre la simpleza y la santidad, cuidado con eso, porque entonces está en peligro de caer en lo que se está perdiendo. Algo tiene que pasar. Aquí cantan canciones muy suaves, ¿no? Falta fuego. Y no, cuando queremos que nos caiga más fuego. ¿Ok? El punto que voy aquí, hermano, simpleza y santidad. Eso es lo que significa el nombre de Dios. ¿Ok? Dios decide cómo ser adorado. Adorarlo en santidad. Profundo aplicación y ya voy a callar, hermano. No hay comunión con Dios sin un mediador. La realidad del pueblo de Israel es la misma de la suya y la mía. Ninguno de nosotros puede siquiera osar acercarse de la majestad de Dios sin ser consciente de cuál es tu situación delante de Él. Pero saben, hermanos, Él hizo provisión de un mediador, de uno mejor que Moisés, uno que vive para siempre. El mediador suyo y mío tiene comunión con el Padre y nos habla lo que el Padre quiere que usted y yo sepamos. Nos da la palabra de Dios, nos guía en santidad y nos asegura una relación con Él. ¿Saben por qué, hermano? Porque en la cruz del Calvario Él nos cubrió con su justicia. Justicia por la cual usted tiene comunión con Dios. Permítame recordarle, mi amor, hermano, no hay mérito en ninguno de ustedes, y en el tuyo, en mi persona, ni siquiera decir, ay Dios mío, ese mérito por el cual usted tiene hoy, reverentemente, pero confiado al trono de la gracia, es por la bondad del Señor. Moisés tuvo que sacrificar un modelo y rociar el pueblo del capítulo 24 para santificar el pacto. Pero nosotros hemos entrado al nuevo pacto y tenemos acceso a Dios, no por sangre de poder ni macho cabrío, sino que tenemos acceso a Dios
por la sangre del Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Por Él y en Él, usted puede hoy decir a la Padre. Por Él y en Él, usted reverentemente no se aleja, pero reverentemente se acerca a Dios. ¿Sabe qué más? El Señor hizo provisión. El Señor hizo provisión de alguien que cumpliera la ley por usted y por mí. Esa ley que vemos, que leímos y que verdaderamente nos condena si la tratamos de cumplir en nuestra fuerza, Cristo al venir en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer bajo la ley, vino precisamente a cumplir la ley que usted y yo no podíamos cumplir. La cumplió. Por lo cual, por la fe, usted es justo delante de Dios. Pero, ojo, hermano, no piense ahora que como el Señor cumplió la ley, Él va a cumplir. Cuidado con eso. Nosotros no obedecemos para ser salvos, pero obedecemos porque amamos al Señor. ¿Y qué es lo que obedecemos? Precisamente la ley. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero sí estamos, como decía el puritano Thomas Watson, bajo el poder de la misma, en el sentido de que los efectos de la ley no sean libres. ¿O sí? Los cristianos van diciendo por ahí, que estamos en el Nuevo Testamento, la ley se abolió y ya no hay que seguir la ley. Eso no fue lo que enseñó el Señor. El Señor no vino a abolir la ley, vino a hacerla cumplir. Y no solamente hacerla cumplir, nos la vino a explicar cómo era para que nos diéramos cuenta de lo que Dios tenía. El punto es, hermano, veámoslo como lo veamos, en medio de la teofanía, Dios hizo provisión para usted y para mí. Por eso, ese altar representa que usted y yo hoy tenemos acceso al perdón de pecado. Por eso tenemos el tiempo de confesión, ¿cierto? Por eso pudimos ir al Señor confesando nuestros pecados, porque dice primera de Juan 1:7, que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia algún pecado, nos limpia de todo. Dios nos llama, mis amados hermanos, a una nueva vida, una vida de adoración fundamentada en el temor reverente de Dios, el cual fluye una vida de devoción, una vida de contemplación, una vida de adoración por Dios, por su misericordia, por su gracia mostrada en Cristo Jesús, que cumple ambos mismos aquí, el mediador y el redentor. Intercede delante de Dios por nosotros y expía nuestro pecado delante de Dios, librándonos de la ira de Dios por la cual no somos deshechos. Por eso dice Lamentaciones, su misericordia sobre nosotros cada mañana, ¿cierto? Porque deberíamos ser consumidos, pero grande es su fidelidad. Ese es el Señor que adoramos. El Dios del Sinaí no es un Dios bravo, es un Dios santo, justo y amoroso. Toda esa bulla de bocina y estruendo revelan al Dios santo, verdadero y amoroso, que ama a su pueblo y que quiere comunión con su pueblo. Ustedes serán, dice, mi pesar tesoro, el impacto. Tengamos comunión con Él, damos el término, mis amados hermanos, como Él lo puso, y vivamos por fe lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Señor, le bendiga ricamente, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que no hemos sido consumidos porque tú eres bueno con nosotros. Tú has sido misericordioso. Nos sacaste de la esclavitud de Egipto
que nos trajiste a comunión contigo, nos llamaste a vivir contigo para tu gloria, nos llamaste a comunión, nos llamaste a disfrutar la promesa que solamente soy en Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que nos ayudes a verte en medio de nuestras circunstancias, que podamos decir en medio del sufrimiento o del dolor que tú estás en medio de tu pueblo. Te rogamos, Padre, que tenga misericordia de nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. El pueblo dice amén.